Vamos a comenzar este webinar, no sin antes agradecer al doctor Luis Rodríguez la deferencia de haberme invitado para impartirlo en la Facultad de Educación. El título de este webinar es Miedo, ansiedad, estrés y depresión en tiempos de COVID-19. Corresponde este webinar al mismo título del libro que la doctora Ángela Magaz y yo acabamos de terminar de escribir y que se encuentra en prensa, tanto en España como en el Perú. Y vamos a hablar de estos 4 tópicos: el miedo, la ansiedad, el estrés y la depresión, que son tópicos presentes en la vida de las personas desde hace posiblemente toda la vida, pero lo vamos a ajustar a estos tiempos de pandemia vírica de la COVID-19. Comenzamos con el miedo. El miedo es una palabra que ya por sí sola provoca miedo, provoca una reacción emocional. Hablemos en tiempos de COVID. Si las noticias dicen que hay casi 28 millones de personas contagiadas en el mundo, de las cuales más de 700.000 están en el Perú, y casi 1 millón de fallecidos en el mundo, lo que en el Perú se traduce en más de 30.000, con la dificultad que se tiene de cuantificar con una cierta exactitud, pero alrededor de estas cifras. ¿Acaso estos datos no son suficientes para tener miedo? Para tomar decisiones necesitamos comprender siempre lo que sucede a nuestro alrededor. Cuando comprendemos lo que sucede, hemos llevado adelante un proceso evidentemente cognitivo que supone primero percibir, para lo que nos hacen falta nuestros órganos de los sentidos, y después analizamos todos esos datos. Percibimos y analizamos el entorno. Cada uno lo percibe de una manera y cada uno lo analiza de una manera diferente. Pues bien, el miedo es un término que incluye 2 componentes, cada uno de los cuales corresponde a una fase del mismo. En esta diapositiva les muestro el miedo ante un perro, el miedo a volar, el miedo a una tormenta, el miedo a los monstruos, y en tiempos de COVID-19 el miedo al coronavirus SARS-CoV-2. Bien, el miedo tiene, como les digo, 2 componentes que se desarrollan en 2 fases consecutivas. La reacción inmediata es fisiológica y a continuación aparecerá una fase cognitiva. La respuesta fisiológica corresponde a eso que todo el mundo sabe describir, aunque no todo el mundo lo describe igual, como una sensación de angustia, como aumento de la sudoración, sequedad de garganta, tensión en los músculos, temblores. Todo esto es fisiológicamente y evolutivamente una respuesta automática del organismo para avisarle, y en el caso concreto de los humanos, para avisar al córtex prefrontal, que es donde se organiza la conducta, de que el individuo está en riesgo, que corre un cierto peligro de daño. Esto da lugar a que en la siguiente fase, que es muy rápida evidentemente, son muy pocos milisegundos, pero que no aparece simultáneamente ni antes de, es decir, la respuesta cognitiva que constituye la fase 2 del miedo son ideas, pensamientos de peligro, de riesgo, de daño, de dolor, de pérdida. Y ahora, esta fase 2 lo que hace es que realimenta la respuesta fisiológica. Aquí es donde está la clave de cómo podemos mejorar. Si el miedo es una respuesta fisiológica automática tras la percepción de algo que es peligroso o que nosotros lo consideramos peligroso, o una situación de posible riesgo, entonces cuando empezamos a sentir el miedo, tenemos las sensaciones fisiológicas que llamamos miedo, damos paso a una serie de pensamientos que podemos controlar.
La respuesta fisiológica no la podemos controlar, es involuntaria, se activa a través del sistema nervioso autónomo, pero la respuesta cognitiva de las personas la podemos controlar. Podemos decidir de qué manera pensamos, podemos valorar los riesgos, sobrevalorarlos o minusvalorarlos, y en función de estas secuencias cognitivas podemos influir sobre la respuesta fisiológica para reducir o eliminar o aumentar todavía más el miedo. En esta situación de COVID-19, hay personas de los tres tipos. Personas que ante las noticias, ante el conocimiento de lo que está sucediendo, pues sienten un miedo característico de cada persona. Eso que sienten les lleva a pensar y ahí se diferencian. Personas que utilizan pensamientos de control, de reducción, y que con eso reducen la sensación de miedo. Incluso con determinados pensamientos eliminan la sensación de miedo. Y luego están las personas que sobrevaloran el peligro y entonces aumentan todavía más la sensación de miedo. Aquí lo que creo que es importante es que distingamos las situaciones en las que sentimos miedo de las que tenemos miedo. Sentir miedo es percibir las respuestas fisiológicas ya descritas. Y tener miedo corresponde a mantener pensamientos de riesgo y peligro. En muchas ocasiones sentimos miedo a lo largo de nuestra vida. En muchas, es cierto. Pero son muchísimas más las situaciones en las que no sentimos miedo, pero tenemos miedo. Así que me gustaría concretar, para el diálogo posterior, si ustedes lo desean, que distingamos en nuestro lenguaje siento miedo o tengo miedo. Es cierto que se puede tener miedo con sentimientos de miedo, pero la inmensa mayoría de las ocasiones, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, tienen miedo y sin embargo no se han activado las respuestas fisiológicas antes descritas. Diferenciar en cada persona si lo que tiene es miedo, es decir, mantiene ideas de peligro sin sensación de miedo, o si lo que tiene es sentimientos, sensaciones de miedo. Distinguir eso es importante porque las técnicas que tendremos que emplear los consultores, los asesores para ayudarles son diferentes. Para dejar de sentir miedo se hacen necesarias estrategias de control de las emociones. Técnicamente se denominan desensibilización y afrontamiento. Mientras que para dejar de tener miedo es preciso emplear técnicas de modificación cognitiva y estrategias de afrontamiento. Hablemos ahora de la ansiedad. La ansiedad es un término empleado en otras situaciones vitales de una persona. La ansiedad es un término que se refiere a lo que sentimos cuando se tiene miedo a un posible daño o peligro. Es decir, cuando se tiene miedo a un posible daño o peligro, se activa lo que llamamos ansiedad. Pero la ansiedad también se activa cuando se vive una situación de incertidumbre sobre lo que puede suceder. Esto es lo más frecuente. La ansiedad es la respuesta emocional más frecuente en la vida de las personas. La vivimos prácticamente a diario con mayor o menor intensidad todos los días de nuestra vida. Podríamos escribir en un diario al final del día: hoy no he vivido ninguna situación de incertidumbre. Nadie escribiría eso en su diario, sino lo que va a decir: hoy ha sido un día que he pasado sin nada de ansiedad. Bueno, eso sería llamativo y daría lugar a escribirlo en un diario, porque la mayoría de los días habremos pasado por momentos más o menos leves, moderados o altos de ansiedad, que casi siempre, no siempre, casi siempre se habrán puesto en marcha en situaciones de incertidumbre. También, evidentemente, podemos tener ansiedad cuando pensamos sobre un posible daño o peligro. Y también cuando vivimos situaciones de estrés. Es decir, que en esta diapositiva siguiente ven ustedes los cuadros que dicen peligro. Hay una situación de peligro, quiere decir que yo tengo ideas en las que anticipo un posible daño o perjuicio. Peligro que puede ser real o simplemente supuesto. Bien,
esas ideas van a generar ansiedad. Desde el córtex prefrontal va a haber unas acciones, unas influencias sobre el sistema nervioso autónomo, sobre el sistema endocrino, que corresponden a lo que llamamos respuesta fisiológica de ansiedad. También podemos vivir situaciones de estrés. Las situaciones de estrés, como veremos después, corresponden a exigencias o demandas que hay sobre el organismo, sobre la persona. Exigencias o demandas que pueden ser externas o internas. Cuando se dan situaciones de estrés, se activa otra vez el sistema nervioso autónomo, el sistema endocrino, y generamos lo que se llama una sensación de ansiedad. Y finalmente, en una situación de incertidumbre en la que desconocemos qué puede pasar, y eso que puede pasar se divide en algo que es deseable o indeseable. Cuando vivimos una situación de incertidumbre, también se activa el sistema nervioso, así que comprenderán que entre posibles peligros reales o supuestos, posibles situaciones de estrés y posibles situaciones de incertidumbre, lo que más se puede vender en esta vida son los ansiolíticos, sean farmacológicos o sean psicológicos. Las personas tenemos que aprender a reducir, eliminar, prevenir la ansiedad, porque de lo contrario viviremos mal. ¿Qué ocurre con relación a la COVID y el miedo? Pues cuando percibimos en nuestro entorno un elemento que consideramos peligroso, a esta sensación, que la llamamos miedo, correspondería a la posibilidad de contraer la infección y enfermar de COVID-19. Esta posibilidad constituye un posible peligro, con un riesgo elevado. Por lo tanto, es razonable sentir y tener miedo en determinadas situaciones. En una situación de incertidumbre, en la que no podemos saber lo que va a suceder, si la aplicamos a la situación de la COVID, se está dando en términos de me contagiaré o no me contagiaré si voy al mercado, a la escuela, a la universidad, al trabajo, si visito a familiares o amistades, si me reúno con, si voy a una boda, si voy a un encuentro. Puedo tener el virus, pero de manera asintomática, es decir, no tengo síntomas, pero a lo mejor tengo el virus. ¿Puedo yo contagiar a otras personas? ¿Qué les sucederá a mis familiares en las próximas semanas o meses? Todo esto son múltiples posibilidades de situaciones de incertidumbre y, por lo tanto, generadoras de respuestas de ansiedad. ¿Qué ocurre cuando vivimos una situación de estrés? Muchas exigencias externas, internas, perfeccionismo, prisas, múltiples compromisos. Bien, aquí está el tengo que. Tengo que ponerme la mascarilla, la FFP1, la FFP2. Tengo que lavarme las manos. No tengo que tocar nada. No tengo que acercarme a nadie. No tengo que permitir que se acerquen a mí. No debo ir a ciertos lugares. Debo cuidar de mis padres, de mis hijos, de mi pareja. Bien, ya tenemos las tres situaciones de generadoras de ansiedad por miedo, por incertidumbre, por estrés, con relación a la situación de COVID-19. Deseo destacar que en las tres situaciones sentimos exactamente lo mismo. Lo que sentimos, los sentimientos fisiológicos son los mismos, y a esos sentimientos los llamamos ansiedad. Y conviene saber distinguir cada tipo de situación, porque la acción a tomar suele ser diferente en cada caso. Vamos con el estrés. Permítanme relajar un poco la situación, hacer una pausa comentándoles un chiste. El paciente le dice a su médico: doctor, llevo 10 días que no dejo de pensar 2 más 1, 2 más 1, 2 más 1. ¿Qué es lo que tengo? Y el médico le contesta rápidamente: hombre, lo que usted tiene es 3. Bien, es una broma, claramente, pero que viene a decir que a este hombre le preocupa mucho el 2 más 1, 2 más 1, 2 más 1, le preocupa mucho algo, y a esta preocupación constante de algo, esta preocupación constituye una demanda, una exigencia para resolver algo, resolver una situación. Bien, esto representa una situación típica de estrés. El estrés se genera pues a partir de las aportaciones de muchas personas. Siempre se procura dar una significación especial a quien ha hecho aportaciones significativas,
Y por una parte tenemos al doctor Cannon, que introdujo el concepto de homeostasis para referirse a los cambios que se producen en el organismo para ajustarlos a los cambios en el medio externo. En el externo. Aumenta la sudoración, por ejemplo, cuando sube la temperatura, para que podamos reducir la temperatura, para que podamos reducir ese malestar que tenemos. El doctor Hans Selye introdujo el concepto de síndrome general de adaptación. No se preocupen, no voy a explicarles esto. El síndrome general de adaptación correspondía a que el doctor Selye decía que siempre que se vive una situación de estrés, el organismo reacciona del mismo modo en unas fases, y que las fases del síndrome general de adaptación tienen como finalidad recuperar el equilibrio, es decir, que sería un proceso de homeostasis interna. Cannon planteaba la homeostasis como ajuste interno a los cambios fuera, y Selye planteaba que la homeostasis interna corresponde a recuperar el equilibrio cuando se han producido cambios internos. Bien, todo esto llevó más adelante al doctor Joseph Wolpe, quien hizo una aportación a nuestro juicio trascendental, y es considerar que muchos de lo que se llamaban enfermedades o apoya el concepto de trastorno funcional, es decir, que hay órganos que funcionan mal, pero realmente no están mal. Es algo así como lo que algunas de las veces han vivido ustedes, lo que es una hiperacidez gástrica, es decir, que su estómago produce exceso de ácido clorhídrico, que es el líquido con el que la sustancia con la que se actúa sobre los nutrientes en el estómago, pero que cuando hay un exceso de secreción se produce un malestar. Bueno, pues la hiperacidez gástrica no es una enfermedad, no es ningún órgano que esté mal, pero es un órgano que no funciona bien. Entonces, cuando un órgano no funciona bien por exceso o por defecto, se considera que tiene un trastorno. Trastorno porque te crea malestar. Si no te crea malestar, no hay trastorno. Bien, el concepto de trastorno funcional es que un órgano no funciona bien, pero no está mal. Pues les pongo los muelles para representar que el estrés realmente corresponde a un funcionamiento de muelle del organismo. Un muelle en una máquina se estira porque para que la máquina realice su función, el muelle se tiene que estirar, pero después de que ha realizado esa función, el muelle se recupera. Por ejemplo, si ustedes consideran una puerta, por ejemplo, que tiene un muelle de recuperación para que se cierre, esos muelles que hay en muchas puertas, cuando usted abre y empuja la puerta, se produce un estiramiento del muelle. Cuando usted suelta la puerta, el muelle se recupera y lleva la puerta otra vez a su posición original. Bien, en un muelle lo que destaca es la tensión. El muelle se tensa y cuando deja de funcionar se destensa. Bien, quizás el funcionamiento de un muelle es lo más parecido al estrés. El estrés se asocia a tensión, demandas, exigencias, tiempo, tareas, cantidad, calidad, a ideas de culpabilidad, responsabilidad, respeto. Hablamos en términos, es que no, luego me sentiré culpable. Esto es una tensión. Es que luego voy a ser responsable. Esto se asocia a demandas, exigencias. Es que hay que respetar. Eso también se asocia a exigencias. El término estrés deben considerar que engloba, digamos que 3 tipos de elementos diferentes. Uno sería lo que actúa como estresor. Digamos que el estresor de la puerta es usted cuando la empuja, es decir, estresa la puerta porque provoca que el muelle se estire. Usted es el estresor. El estrés engloba una respuesta fisiológica. En el caso del muelle se produce una elongación, un estiramiento del material del que está hecho.
Bien, en el caso del organismo, lo vamos a ver un poquito más adelante, corresponde con una reacción fisiológica del sistema nervioso y del sistema endocrino. La respuesta fisiológica del estrés sería el equivalente a lo que hace el material del muelle al estirarse. Y luego, estrés también se refiere a una situación temporal. Una situación temporal es cómo está ese muelle que está todo el rato estirándose y encogiéndose porque no hacen más que entrar y salir personas, entrar y salir personas. Entonces el muelle está todo el rato estirándose, encogiéndose, estirándose, encogiéndose. Imaginen, por ejemplo, que alguien que va en cabeza de una fila de 40 personas, pasa el primero, abre la puerta, la sujeta y ahora espera que pasen los 40. El muelle está estirado durante un tiempo muy largo. Y probablemente la persona que sujeta la puerta sentirá una cierta fatiga, porque el muelle tiende a recuperarse y la persona tiene que mantenerlo, de manera que el estrés conlleva como un trabajo que produce una fatiga. Bien, un estresor puede ser un familiar enfermo. Eso sería un estresor externo, es algo externo a nosotros, pero que nos demanda, que nos exige. Una crisis económica es un factor externo, que también nos exige adaptarnos a ella. Un compromiso ineludible, eso ya no es un factor externo. No, un compromiso es algo interno. Tú te has comprometido a algo y crees que tienes que cumplirlo y te sientes obligado a cumplirlo. Tengo que ir a las 8, tengo que. Bien, los estresores son este tipo de elementos. Las respuestas fisiológicas serían una sensación de agobio, de tensión, sentirte acelerado, normal, porque normalmente hay una taquicardia, hay sudoración, hay tensión muscular, eso es la respuesta. Y luego, una situación de estrés, pues corresponde al, es que hago muchas cosas, es que hago las cosas muy deprisa, es que lo quiero hacer todo perfectamente, quiero evitar que me critiquen, quiero conseguir muchas cosas, lo cual se traduce, todo esto se traduce, el estresor, la respuesta fisiológica, la situación se traduce en la persona afectada por estrés suele consultar a un profesional de la salud hablándole de que lleva tiempo en un estado de malestar emocional general. Me siento emocionalmente mal, tengo una sensación de no vivir bien, me llevo muchos disgustos, tengo dificultades con mi familia. O bien, mire usted, que me resfrío mucho. No, mire usted, que es que, claro, se me ha puesto en marcha una psoriasis o una artritis reumatoide. Estas cosas son las que justifican que empleemos el término trastorno funcional. El vivir esto, malestar emocional, sensación de no vivir bien, todo esto, digamos, es el trastorno que nos ocasiona el estrés. Por eso a todo esto se le llama un trastorno por estrés, lo cual en modo alguno es una enfermedad. Bien, ¿qué podemos hacer con el estrés? Porque el estrés es algo que está presente en tiempos de COVID-19. Pues el estrés se puede prevenir. Podemos hacer cosas para evitar en la medida de lo posible el estrés. Podemos, cuando no es evitable, porque es repentino, porque es externo, tenemos que aprender a afrontarlo. Y a este respecto, algo muy útil, se lo debemos a Henry David Thoreau, este autor tan conocido en los Estados Unidos por su famosa obra Walden, quien afirmaba que nada puede ser tan útil a un hombre como su firme determinación de no permitir que los demás le metan prisa. Esto, en un cuadrito que deberíamos tener en nuestro despacho profesional, en nuestra cocina, en nuestro salón, en todas partes, si me permiten incluso la broma, hasta en el cuarto de baño. No vayas con prisa para lavarte, para afeitarte, para ducharte, no vayas con prisa. No vayas con prisa al cocinar, no vayas con prisa al hacer tu trabajo. ¿Por qué? Porque la prisa es un estresor
que va a desencadenar unas reacciones fisiológicas que te perjudican si se mantienen en el tiempo. Fíjense bien lo que les digo. El estrés pone en marcha unas reacciones fisiológicas que en sí mismas no son indeseables. El estrés forma parte de la vida y es adecuado. Lo que es inadecuado es mantener el estrés a lo largo del tiempo. El tener subidas y bajadas de estrés, mantener respuestas de estrés muy altas, muy intensas, a lo largo del tiempo. Pero cuando una persona se va a caer por las escaleras, la pérdida súbita de apoyo provoca rápidamente una respuesta de estrés. No crean que es miedo. Miedo es lo que puedes pensar por si te caes por las escaleras, eso es otra cosa. Pero cuando te estás cayendo por la escalera, no sientes miedo. Lo que se pone en marcha es una reacción de estrés. Tu organismo se pone en marcha. Y ahora, si vas tambaleándote y crees que te vas a caer, las reacciones de estrés son útiles para protegerte de alguna manera. ¿Qué nos ocurre, como les volví a decir antes, en tiempos de COVID? Pues que el decirte a ti mismo, fíjense que aquí está la clave para la prevención y el control del estrés. Decirte a ti mismo con absoluta seguridad, firmeza, tengo que, o atender a alguien que desde fuera me dice tienes que. Desde fuera, tienes que es un estresor externo. Desde dentro, tengo que sería un estresor interno. Ponerme la mascarilla, lavarme las manos, no tocar nada, no acercarme a nadie, no permitir que se acerquen a mí, no ir a ciertos lugares, cuidar de los demás. Todos los tengo que, con mayor o menor intensidad, son estresores, ante los cuales cabe reaccionar de una o de otra manera. En resumen, los acontecimientos de la vida que desencadenan reacciones de estrés se llaman estresores. Los estresores actúan como las manos cuando estiramos un muelle. Estirar un muelle no es el problema, forma parte del funcionamiento de la máquina, igual que el estrés forma parte de nuestra vida. Los muelles que recuperan las puertas forman parte de la vida. Por eso se dice a veces que un poco de estrés es bueno. Bueno, habría que matizarlo. Pero sí, efectivamente, por eso se dice que a veces un poco de estrés es bueno. Los estresores, como les he dicho, pueden ser externos e internos. También pueden ser naturales o artificiales. La existencia de estresores... me quieren preguntar qué es un estresor natural. Pues miren, el ruido. ¿No se han puesto ustedes muy tensos cuando están en un sitio donde hay mucho ruido alrededor? Mucho ruido. Pues el mucho ruido es un estresor natural. Y no se ponen nerviosos a lo mejor cuando están con mucha gente, muchas personas que están por allí en un sitio, pues muchas personas son un estresor natural. Y luego un estresor artificial es otra cosa. Es una cosa que por su propia naturaleza no es estresor, pero podemos convertirlo en estresor, como por ejemplo el tengo que terminar este libro, hoy es lunes, pues este artículo lo tengo que escribir antes de mañana a las 12. El tengo que escribirlo antes de mañana a las 12 es un estresor artificial. La existencia de estresores no es algo indeseable, como les decía, excepto cuando son muy intensos y constantes en el tiempo, es decir, excesivos. Fíjense bien que la ausencia de estímulos del entorno tiene una función estresante. No sé si lo han vivido, pero yo sí lo he vivido y conozco personas que me han dicho lo mismo. Quienes viven en una gran ciudad, como puede ser Madrid, Lima, pues el ajetreo de la ciudad, el ruido, la contaminación ambiental, pues son estresores que provocan un cierto malestar, provocan, aunque no lo veamos, que en el organismo se produzcan unas reacciones que generan esa sensación de malestar que llamaríamos trastorno por estrés. Y entonces ansiamos irnos al campo, irnos a un sitio o en una casita que esté en la montaña. Y cuando por fin podemos irnos, si solamente son 2 días, no. Pero si nos vamos una semana o 15 días, pues se comprueba que nada más llegar allí, después del viaje, que también es un estresor, ya llegamos, descargamos, nos instalamos y
el silencio, el canto de los pájaros, el ruido del agua, el sol, etc. Todo eso nos hace sentirnos bien. Fíjense bien, no es que todo eso nos haga sentirnos bien. En realidad es la ausencia de todo lo demás lo que nos hace sentirnos bien. Y nosotros comparamos el silencio, la luz, la calma, la paz, la tranquilidad con el ajetreo. Y entonces decimos que qué bien me sienta estar aquí. Bien, si realmente estar ahí fuera lo que te sienta bien, ¿por qué a los 4 días empiezas a notar un cierto desasosiego? No, un desasosiego. Es decir, que si hay mucho silencio y no hay nadie a tu alrededor y no hay nada, al 4º o el 5º día te apetece ir a comprar al mercado, te apetece ir donde haya más personas, te apetece reunirte con otras personas y estar en una interacción más intensa. Es decir, buscas estímulos que te provoquen actividad. Así es que no es la paz de la casita en el campo la que te produce el bienestar. Si no, te sentirías bien días, semanas y meses. No. Ese bienestar es el efecto de haber terminado con el malestar de los estresores. Bien, les voy a poner 3 transparencias, solamente para llevarles moderadamente al conocimiento de que la respuesta de estrés es muy compleja, muy compleja. Entonces, de esa complejidad vienen los daños que produce el estrés. Y conociendo mínimamente el funcionamiento de las respuestas de estrés, les puede llevar a ustedes a tomar medidas para reducirlo, controlarlo en la medida de lo posible y, sobre todo, no provocárselo. Miren, cuando aparece un estresor, sea externo o interno, sea natural o sea artificial, cuando aparece una exigencia al organismo, una demanda, una necesidad de respuesta, el organismo responde rápidamente con una reacción, digamos, neurológica. Es decir, el sistema nervioso autónomo es el que a través de los nervios va dando órdenes a distintas glándulas. Aumenta la sudoración, se eriza el vello, aumenta la taquicardia, se contrae el bazo. En fin, hay muchísimas respuestas fisiológicas, muchísimos cambios fisiológicos absolutamente inmediatos y ordenados por el sistema nervioso. A través de los nervios, ¡pum!, la orden, ¡pum! Por eso, cuando has tenido que dar un frenazo porque casi atropellas a alguien, o te has llevado lo que llamamos un susto porque casi te atropellan, lo que ha sucedido es que a través del sistema nervioso cada una de las dos personas, conductor y peatón, reaccionan exactamente igual. Cuando el estresor se mantiene más tiempo, o sea, si desaparece, pues normalmente con esta reacción ya está todo arreglado, se recupera y todo esto vuelve a su ser. Si se nos ha erizado el pelo, pues en cuanto se resuelve el tema, el pelo vuelve a su sitio. Si hemos tenido taquicardia, en cuanto se resuelve esto, vuelve el corazón a su ritmo. Pero ¿y si se mantiene un tiempo, se mantiene un poquito de tiempo? Pues si se mantiene un poquito de tiempo, entonces se activa el sistema endocrino. Y lo que sucede es que se produce una orden nerviosa sobre la médula suprarrenal y las cápsulas suprarrenales empiezan a secretar adrenalina, noradrenalina, esas hormonas de las que han oído hablar, son las responsables de mantener una respuesta que llamamos de preparación para la lucha o para la huida. Esto es lo que heredamos de nuestra evolución. Aumenta la tensión y existen toda una serie de riesgos si esto es frecuente en el tiempo o si se mantiene mucho tiempo. Es decir, si se dan estas respuestas a lo largo de los días o se mantiene la misma a lo largo de los días. ¿Qué creen que provoca la COVID? ¿De vez en cuando una respuesta de estrés o una respuesta de estrés que se mantiene día tras día con más o menos intensidad? Esto es lo que sucede con la COVID.
La COVID es un elemento que puede mantener una respuesta de estrés por la vía neuroendocrina a lo largo del tiempo. Pero no solo es eso. Si realmente reaccionamos con intensidad, ante el peligro, ante el riesgo, ante la incertidumbre, ante las demandas de la mascarilla, del que no se acerque nadie, del no voy a salir, el trabajo, entonces, a lo largo de unos segundos, solo responde el sistema primero que les dije. Pero después de unos segundos, lo que se activa es la segunda transparencia, el funcionamiento de la adrenalina y la noradrenalina. Pero si con eso, unos minutos, no se resuelve la situación, entonces entramos en la fase de mayor riesgo. La hipófisis, esa glándula está en el centro del cerebro, protegida por una cavidad ósea, a la cual en su momento se consideraba que era donde estaba el alma. Y bueno, pues a lo mejor no está el alma como algo inmaterial, pero sí puede estar el alma del organismo como algo material. La hipófisis tiene dos partes, una que se llama neurohipófisis y otra que se llama adenohipófisis. No se preocupen, no se lo tienen que aprender. Esto es la solución final que tiene el organismo para resolver situaciones de riesgo. Este esquema que representa la diapositiva que tienen en pantalla muestra lo que llamaríamos la última fase de la respuesta de estrés. Como les recuerdo, la primera fase inmediata se pone en marcha a través del sistema nervioso autónomo y provoca ciertos cambios en el organismo que en sí mismos no resuelven nada, simplemente preparan al organismo para enfrentarse a una situación de riesgo. Pasados unos segundos, si el riesgo se mantiene, se activa el eje neuroendocrino. Es decir, que a través del sistema nervioso se da órdenes a las cápsulas suprarrenales, las cápsulas suprarrenales liberan adrenalina y noradrenalina y empiezan a poner en marcha recursos de protección. Eso se mantiene un tiempo moderado y, una vez más, si con eso se resuelve la situación, se para y se vuelve a recuperar el equilibrio inicial. Pero ¿qué sucede si la situación estresante se mantiene durante más tiempo, durante muchos minutos, durante horas? Entonces se activa el eje endocrino. El eje endocrino es el tercer eje, el de la máxima defensa, la máxima protección del organismo. ¿Cómo se activa el eje endocrino? El eje endocrino lo activa el hipotálamo a través de las secreciones de la hipófisis. El hipotálamo informa a la pituitaria anterior que debe empezar a trabajar. Informa a la pituitaria posterior que debe empezar a trabajar. La pituitaria posterior libera vasopresina y oxitocina. La pituitaria anterior libera hormona adenocorticotropa, hormona estimulante del tiroides, hormona tiroidea, hormona estimulante de los folículos, hormona luteinizante, prolactina, somatropina. Es decir, de repente empieza a circular por la sangre todo un conjunto de hormonas, muchas y variadas hormonas. Las hormonas, ya lo saben ustedes, son mensajeros químicos. Son, como dirían en Perú, un chasqui. Un chasqui, cada hormona es un chasqui que lleva un mensaje a un destinatario. Los destinatarios son determinados órganos. Esos órganos tienen que hacer algo. Bien, los órganos se pueden hacer eso, hacer lo que les mandan con vistas a resolver la situación de estrés. ¿Con la puesta en marcha del eje endocrino se resuelve la situación de estrés? Pues aquí no ha pasado nada. Es un tiempo de lucha del organismo para enfrentarse a esa demanda, sea externa, sea interna, sea natural o sea artificial. Se termina la situación de estrés, desaparecen los estresores, conseguimos eliminar el estresor externo o
ponemos fin al estresor interno, bien, pues se produce una homeostasis interna y se va recuperando todo. Se vuelve, digamos, al equilibrio y aquí no ha pasado nada. Pero ¿qué sucede cuando mantenemos una respuesta de estrés, sea cual sea, digamos, el origen, a lo largo de días, a lo largo de semanas, a lo largo de meses? Pues lo que sucede es que en nuestra sangre están circulando esas hormonas, todas esas hormonas están circulando, y si bien esa pequeña cantidad de sustancia química es un mensaje para un órgano, la verdad es que esa hormona también va a todos los órganos. Es decir, cada órgano del cuerpo recibe todas esas hormonas y las hormonas no están para dar órdenes a todos los órganos. De manera que a lo largo del tiempo parece ser que se produce un desajuste. Alguno de los órganos se desajusta. Desajustarse quiere decir que deja de funcionar bien, pero que no tiene patología, no se ha roto, no se ha dañado, no hay lesión, no hay tumor, pero no funciona bien. Es como un muelle que se ha dado de sí. Está dado de sí y no funciona. Bien, esto es lo que llamamos un trastorno funcional por estrés. Y este es el último aviso que da el cuerpo a la persona para que tome medidas. Ponga fin al estresor, se marche, abandone, ponga fin al estresor. Si no pone fin al estresor, entonces el trastorno funcional dará un paso más y se producirá un daño orgánico. Es la diferencia entre, digamos, que la hiperacidez gástrica y la úlcera gástrica o la úlcera duodenal. Hay hiperacidez gástrica, eso genera molestias y es el último aviso de toma medidas. ¿No tomo medidas? Bien, pues el siguiente paso es la ulceración, que ya sí requiere intervención quirúrgica, intervención farmacológica. De ahí que deben ustedes tener mucho respeto al estrés, deben cuidar su estrés y deben ayudar a los demás en la medida en que puedan hacerlo para que el estrés no es que no exista. El estrés, la respuesta de estrés debe ser breve, debe ser moderada y debe ponérsele fin en poco tiempo. El estrés, como les digo, no es malo. Todo esto está diseñado para proteger al organismo y le protege verdaderamente. A lo largo del tiempo, esto deja de ser una protección y te daña. Me imagino que los caballeros que en la Edad Media llevaban sus protecciones metálicas, pues las botas metálicas les protegían de los pies, las corazas de pecho les protegían el pecho, el casco les protegía la cabeza, pero lo tenían que llevar unas horas, un tiempo. No podían tener la coraza, las botas todo el día, un día detrás de otro, porque eso produciría muy probablemente rozaduras y daños. Así pues, tenemos que limitar el estrés. Si no limitamos el tiempo, la intensidad en la que damos respuesta de estrés, aparecerán los trastornos funcionales. Y así nos encontramos cuando tu estrés se convierte en tu enemigo, es decir, el estrés, en vez de protegerte, te daña y provoca pues vitíligo, pérdida de la pigmentación en la piel, psoriasis, sinusitis crónica, alopecia, pérdida del cabello, artritis reumatoide, colon irritable y muchísimas otras cosas más. Pero la más temida y el objeto de este webinar es la depresión. La depresión es una situación que conlleva un alto grado de incapacidad a las personas que la presentan. El término ha sido secuestrado por la medicina, psiquiatría, a partir de un desconocimiento inicial de su naturaleza y sus causas. Cuando no se tenía otro conocimiento, pues se le dio una naturaleza y se consideraron unas posibles causas. Sobre todo la famosa causa de la pérdida. Cuando tú te deprimes
cuando has perdido algo importante. Miren ustedes, cuando una persona pierde algo no se deprime, se pone triste. Y no se puede confundir la tristeza con la depresión. Probablemente un 60% de los diagnósticos de depresión en el mundo están equivocados y deberían haberse quedado en tristeza. Pero para la tristeza no hay antitristina, lo que sí hay es antidepresivos. Existen muchos estudios que han falsado la hipótesis de una enfermedad física. Es decir, esto es una hipótesis, se somete a contraste y queda falsada. Por lo tanto, debería descartarse. Pero no, estos estudios se ignoran y se contrarrestan con grandes campañas que financian las empresas farmacéuticas. Deben ustedes saber que el diagnóstico de depresión es el diagnóstico psiquiátrico más frecuente en el mundo. Y los fármacos antidepresivos son los psicofármacos más vendidos en el mundo y que más beneficios ocasionan. Y que muy sorprendentemente los antidepresivos que se presentan un año como una panacea, pues unos años más tarde son eliminados, retirados y sustituidos por otros que son las nuevas panaceas, y así años tras años. Así lo he visto yo a lo largo de 35 años de ejercicio profesional. Bueno, miren, la realidad, no les digo que la verdad, lo real es que la depresión es una situación temporal, que, como en otros casos, se puede considerar un trastorno funcional por estrés. ¿En qué basamos esta afirmación? Bueno, en la experiencia. Hemos tratado muchísimos casos de depresión bien identificada, la hemos considerado como un trastorno funcional por estrés, la hemos tratado como estrés y ha desaparecido la depresión en 3-4 meses. Por lo tanto, la depresión es una situación temporal que se puede considerar un trastorno funcional por estrés. Pues bien, las evidencias obtenidas hasta la fecha han permitido considerar que la situación social desencadenada o relacionada con la COVID-19 está generando un elevado número de casos de miedo, ansiedad, estrés y depresión. Diversos equipos de investigación, empleando instrumentos diversos, establecen unas conclusiones similares. La tradicional cronificación de las situaciones depresivas podría explicarse porque desde una explicación errónea de las mismas es imposible establecer un tratamiento eficaz. La consideración de trastorno funcional por estrés facilita una intervención no psiquiátrica, sino de control del estrés. Pero ya saben ustedes que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Bien, para que conozcan un poco la situación real, en el mes de abril de este año diseñamos la doctora Magaz y yo mismo un instrumento denominado perfil de impacto emocional de la COVID-19. Lo basamos a instrumentos previos de evaluación de la ansiedad, estrés y depresión, y se hizo un cuestionario que se difundió en grupos variados en formato electrónico. Este estudio agrupa un total de 758 personas, un 27% de varones, un 74% de mujeres y un 27% de personas que por razones que no podemos entender no quisieron identificar su sexo. Son cosas misteriosas de la conducta humana. El 9% eran personas que vivían solas y el 90% vivían con otras personas. El 64% vivían en una ciudad y el 36% en una localidad pequeña. Un 60% de personas se vieron afectadas directamente por la COVID, han estado contagiadas ellas o algún miembro, y un 28% ha sufrido alguna pérdida de un familiar o conocido. El impacto de la COVID se refleja en un tanto por ciento de impacto alto, medio, bajo en IRA. El impacto en IRA fue de un 47%. El impacto alto, un 47% estaba enfadado. Un 33% a medias y un 20% bajo. En ansiedad, fíjense ustedes, curiosamente, en el mes de mayo, y evidentemente este es un estudio restringido a España, el 90% de las personas mostraban ansiedad baja, es decir, no mostraron ansiedad en mayo. El 63% tenían poco estrés. Había subido un poquito el estrés, un 7% respecto a la ansiedad, que era un 0,7%. El miedo estaba en un 12% de alto, miedo alto un 12%, pero
el miedo medio era un 40 y el bajo un 48. Y en depresión teníamos un 3% alto, un riesgo, un impacto alto. Bien, probablemente estas cifras estén modificándose en el mes de septiembre-octubre y probablemente aumente la depresión porque, como ya les he dicho, la depresión aparece con un estrés prolongado, pero tenemos que confirmarlo. En realidad, las diferencias entre personas afectadas y no afectadas por la enfermedad, pues en cuanto a ira, las personas afectadas fueron un 53%, en nivel alto, y un 33% las no afectadas. En ansiedad no se diferenciaban prácticamente nada, en estrés tampoco se diferenciaban mucho, en miedo un poquito más las personas afectadas y en depresión no se diferenciaban. Es decir, claro, como en este estudio lo que destaca es la ira como la emoción más intensa provocada por la COVID, pues las personas afectadas tenían un 53% de alta ira y las no afectadas tenían un poquito menos, lógico. Ahora, los desafíos profesionales consisten en diseñar estrategias de ayuda a la población afectada, bien por secuelas del virus o de sus tratamientos, las secuelas de haber estado en la UCI, las secuelas de haber tomado ciertos fármacos, o bien por el impacto emocional de la enfermedad. Los médicos tienen que hacerse cargo de las secuelas de las UCIs y de los fármacos y los psicólogos clínicos del impacto emocional. En eso estamos actualmente. Ahora ha llegado la hora de sus preguntas. That's all, folks.